Hola, ¿qué tal, chicos? Vamos a trabajar la semana del 8 al 12 de marzo en matemáticas, en cuarto grado. Esta semana trabajaremos en el libro exclusivamente. Vamos a ver de qué se tratan las lecciones del libro. La primera es la página 58. Vamos a trabajar nuevamente con expresiones aditivas, multiplicativas y mixtas. Y en esta página vienen una serie de problemas que hay que resolver con alguna de estas expresiones. Vamos a colocar esas expresiones y vamos a resolver el problema. Por ejemplo, si tuviéramos en una tienda venden cajas de chocolates, hay 9 cajas con 5 chocolates cada una y tienen 3 chocolates sueltos. ¿Cuántos chocolates hay? De 9 cajas, aquí está el 9, por 5 chocolates tenemos el 5 y además tienen 3 chocolates sueltos. Lo que tenemos que hacer es una expresión mixta con una parte multiplicativa y otra aditiva. 9 por 5, 45, más 3, 48. Eso es todo lo que tenemos que hacer en la página 58. Este trabajo ya lo realizamos en páginas anteriores. Vamos a continuar con la página 59. En esta página hay una tabla en donde nos marcan diferentes rutas que siguió don Juan. Bueno, pues vamos a seguir estas rutas. El primer día nos dice que se fue de Acámbaro a San Juan del Río. Y luego regresó de San Juan del Río a Acámbaro. Luego otra vez de Acámbaro a San Juan del Río. Y de San Juan del Río a Acámbaro. Y nuevamente de Acámbaro a San Juan del Río y allí se quedó. ¿Cómo vamos a saber cuántos kilómetros recorrió? Bueno, esta parte tiene 106 kilómetros. Entonces, fueron en total 5 recorridos. Lo que vamos a hacer es ya sea una multiplicación o una suma de los 5 viajes que dio. En este caso me da 530. El segundo día se fue de San Juan del Río a Querétaro y de Querétaro a San Juan del Río y así se fue varias veces. Bueno, lo que tenemos que saber es en qué día recorrió más kilómetros. Entonces tendremos que estar haciendo diferentes operaciones para después hacer la comparación y ver en qué día realizó un viaje más largo, es decir, viajó más kilómetros. Las páginas 60 y 61 podríamos decir que son una evaluación de lo que hemos estado viendo de expresiones aditivas, multiplicativas y mixtas. Vienen diferentes problemas y tenemos que averiguar aquí dos cosas. Lo primero, ¿cuáles serían las opciones que nos dan solución? Y lo segundo, ¿cuál de estas dos opciones es más corta? Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, la rueda de la fortuna da 12 vueltas cada vez que se echa a andar. En la mañana del sábado se echó a andar 5 veces y por la tarde 16 veces más. ¿Cuántas vueltas dio en total? Bueno, pues si vemos los datos de este problema, tenemos que 5 veces por la mañana, 16 veces por la tarde y cada vez da 12 vueltas. Entonces tenemos una operación de 5 por 12 y otra de 16 por 12. Ya encontré cuál sería la solución. Vamos a ver cuánto es en total. 5 por 12 me da 60 y 16 por 12 me da 192. Cuando hago la suma, me da un total de 252. Entonces, vamos a ver todas las demás. A ver, ¿cuál me da también? 252. 12 más 5 por 16. 5 por 16 me da en total 80. Más 12 son 92. Vamos a ver la otra. 21 por 12 son 252. Ya encontramos otra que tiene la misma respuesta. 12 por 16 me da 192. Más 5, 197. Entonces tenemos dos opciones. Esta que nos da 252 y la que ya habíamos encontrado desde un principio,
5 por 12 más 16 por 12. Ahora, ya que encontré las dos opciones, voy a ver cuál de las dos es más corta. ¿Cuál es más corta? La roja. Exactamente. Vienen más problemas. Ustedes van a hacer exactamente lo mismo. Repetimos lo que hicimos. 1. Observamos qué datos teníamos. Pusimos la operación que sería nuestro resultado y la buscamos entre nuestros resultados. Resolvemos y buscamos otra operación que nos dé el mismo resultado. Al encontrarla, elegimos aquella que es más corta. En este caso nos vamos a quedar solo con la roja. La azul la vamos a borrar. ¿Sale? Eso es todo lo que vamos a trabajar en matemáticas esta semana. Hola otra vez. Continuamos con español cuarto grado en la semana del 8 al 12 de marzo. Vamos a continuar con el tema de la entrevista que iniciamos la semana pasada. La semana pasada hicimos un borrador de la entrevista y quedó como tarea que teníamos que hablar con la persona que habíamos elegido para entrevistar y decidir cómo íbamos a hacer esta entrevista. A lo mejor con él ya decidieron el canal de comunicación. Quizá va a llegar a su casa o ustedes van a poder ir a la de él. O bien vive con ustedes para no estar saliendo de casa. A lo mejor decidieron que va a ser una videollamada o quizá hasta una llamada telefónica por la cual se va a realizar esta entrevista. Bueno, habiendo decidido el canal, vamos a ver un ejemplo de esta entrevista. La entrevista se va a entregar de dos formas. Primero, con el diálogo directo y después con el diálogo indirecto. El diálogo directo es aquel en el que se escribe exactamente lo que dice, en este caso, el entrevistador y lo que dice el entrevistado. Lo que dicen exactamente las personas que se encuentran en un diálogo. Ese es el diálogo directo. Vamos a ver el ejemplo. Lo primero que tenemos es el nombre del entrevistado, la profesión y su cargo. Posteriormente, empieza el entrevistador a hablar. El saludo. Muy buenos días, nos encontramos en el Palacio Municipal de Tezuitlán, Puebla. Vamos a hacer una entrevista al licenciado Edmundo Elutrillo, que es el coordinador de los pagos para las personas adultas mayores. Y continúa con la introducción. Muy buenos días, mi nombre es Luis Mario Fernández Loyo y vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano y en específico de la licenciatura en Atención Integral al Adulto Mayor. El objetivo de mi visita es para hacerle una entrevista con el fin de conocer las competencias que las personas tienen al tratar con adultos mayores. Cuando empieza a hablar el entrevistado, ya es el desarrollo, es el diálogo directo. Dijimos, se escribe exactamente lo del entrevistador y exactamente lo que dice el entrevistado. Se colocan incluso las palabras de quién es el que está hablando. Entrevistador, ¿me podría decir su nombre, edad y su ocupación? Entrevistado, sí, soy Edmundo Elutrillo Verdes, tengo 45 años y soy licenciado en Administración Pública y soy el responsable de ventanilla para los pagos de las personas adultas mayores. Entrevistador, muy bien, ¿y dónde trabaja usted? Etcétera, etcétera. Si se fijan en este diálogo directo, están hablando uno junto con otro. Un diálogo precisamente es una charla entre dos personas. Ya que terminé mi entrevista y la coloqué con diálogo directo, ahora voy a hacer mi reporte de entrevista. Este se hace con diálogo indirecto. El diálogo indirecto se hace en tercera persona. Hablamos de la persona con la que estábamos hablando. Ya no es directamente con ella, sino que estamos hablando de ella. Un ejemplo podría ser, vamos a hablar de una entrevista a Adriana Covarrubias Herrera. Ella es promotora de cultura y arte en Querétaro. Empezamos a hablar sobre ella. Es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Campus Querétaro. Desarrolló sus habilidades docentes en la danza
colaborando con su madre, la Chata Herrera. Después, con la intención de profesionalizar e internacionalizar la danza en el estado, fundó ProArt, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de ella. Y ella hizo esto. Y también hizo esto otro. Y además estudió esto. Ya no le decimos, oiga, ¿y usted qué estudió? Sino directamente con las respuestas que nos dieron, vamos a escribir en tercera persona lo que queremos saber. Continuamos y al final no vamos a decir muchas gracias por la entrevista, porque ya es el reporte. Al final le agradecimos que estuviera con nosotros en esta entrevista. ¿Sí? Le agradecimos a ella, tercera persona. A veces tenemos que poner dentro del diálogo indirecto, dentro del reporte de la entrevista, algo que exactamente dijo porque era muy importante. Si es necesario, tendremos que hacer una cita textual. ¿Recuerdan cómo se hace? Con comillas y escribiendo exactamente lo que dijo la persona que estaba hablando. Pero de no ser necesario, continuamos todo el texto con el diálogo indirecto, sin necesidad de las comillas. Y con esto terminamos el trabajo de español de esta semana. Continuamos con Ciencias Naturales del 8 al 12 de marzo en cuarto grado. Esta vez vamos a hablar del ciclo del agua. Es una forma muy sencilla de observar el ciclo del agua a través de un experimento. El ciclo del agua contiene 4 fases. Primero que nada, la evaporación, cuando el sol permite que el agua se evapore y se convierta en nubes. En el momento en que se convierte en nubes, se llama condensación. Posteriormente, cuando las nubes se cargan de esta agua, surge la lluvia y es la precipitación. Cuando llega el agua al suelo, no toda se queda allí, alguna se evapora y otra se filtra. Y es la última fase del ciclo del agua, la filtración. Bueno, este experimento lo van a hacer a través de una botella. Les envío un video para que lo vayan siguiendo paso por paso para realizar este ciclo del agua y lo puedan explicar de forma escrita dentro de las hojas que les mandé en el anexo. Si no pudieran ver este video por alguna razón, les mandé también un instructivo para hacerlo de otra manera con una botella. Entonces, a trabajar. Continuamos con historia en la semana del 8 al 12 de marzo en cuarto grado. Esta vez vamos a hablar de 2 temas. Y el que más les llame la atención, el que más les guste, lo van a realizar en una maqueta. ¿De qué se trata? A partir de la página 100 hasta la 104, vamos a ver estos 2 temas. El primero de ellos se llama Distintas concepciones sobre la guerra mesoamericana. En sí, la guerra de mesoamericanos contra españoles, pero también de mesoamericanos contra mesoamericanos. Cuando ellos peleaban, organizaban sus guerras con la finalidad de obtener cautivos, porque ellos pensaban que el sacrificio humano le agradaba a sus dioses. Entonces estos cautivos los sacrificaban para sus dioses, principalmente para el sol. El sol necesitaba el alimento y el alimento era la sangre de estos cautivos. No concebían la guerra como una forma de exterminio del enemigo, porque aun si morían guerreros en combate, sus esfuerzos eran dirigidos para capturar a sus contrarios. Su valor se estimaba por el número de enemigos capturados. Los guerreros más valiosos eran los guerreros águila y los guerreros jaguar. Eran los que tenían más fuerza o eran los más importantes. La mayoría de los guerreros se peinaban con un copetito en la cabeza. Y cuando eran vencidos, se dejaban capturar precisamente por ese copete. La vida de los guerreros era todo un ritual. Consistía en una feroz batalla, sí, y luchaban cuerpo a cuerpo. Pero el combate nunca era sorpresivo. Ellos se ponían de acuerdo en qué momento iban a hacer esta guerra, esta batalla, para que se prepararan. Para los europeos esto fue algo muy extraño. Para ellos la guerra sí significaba el exterminio del enemigo. A diferencia de que entre ellos no buscaban precisamente acabar con todos. Eran simplemente enfrentamientos en los que se ponían de acuerdo. Era todo un ritual para buscar
sacrificios para sus dioses. Los españoles, cuando llegaron, trajeron perros, trajeron caballos para sus guerras. No eran perros lindos como los que tienen en casa. Estos eran perros que se dedicaban precisamente a la guerra. Ellos pensaban en que la guerra le agradaba a su santo Santiago Matamoros, a San Santiago Matamoros, y trataban de vencerlos para poder agradar a su Dios. Tanto para los españoles como para los mexicas, el triunfo en la guerra determinaba qué grupo debía mandar sobre el otro, y ambos consideraban que la victoria la obtenían gracias al apoyo y el poder de su Dios. Bueno, de esto podrían hacer ustedes una maqueta. ¿Cómo la van a hacer y cómo la van a explicar? No solo es hacer la maqueta, sino que la tienen que explicar. Vamos a ver el segundo tema. Se llama los sabores de la comida tradicional. Oigan, ¿ustedes comen tortilla? ¿Han comido mole? ¿Pipián? ¿Qué tal el arroz? Arroz con leche. ¿Cocadas? Bueno, la comida tradicional es una combinación de la comida de los indígenas con la comida de los españoles. Los indígenas tenían una serie de elementos para realizar sus alimentos, sus bebidas. El maíz, dijimos, que era el principal cereal que se siembra en México. Esto lo vimos en geografía. Pues este maíz precisamente era el que cultivaban los mexicas. En tanto que los españoles trajeron, por ejemplo, el coco y el azúcar. Y ahora comemos cocadas. Además del arroz con leche que tanto nos gusta a algunos. Las empanadas, los bizcochos, son parte de la comida tradicional mexicana. En la página 102 vamos a ver cómo se relacionaron estos elementos para hacer la comida que hoy en día comemos. Ustedes pueden hacer una maqueta respecto a esta combinación y lo que ahora comemos. ¿Qué elementos eran de los españoles? ¿Qué elementos eran de los mexicas? ¿Y cómo se combinaron para hacer nuestra comida tradicional? Un ejemplo, podríamos hablar del chocolate. ¿Sabían que el chocolate que comían los mexicas era amargo? Que no fue sino hasta que los españoles trajeron el azúcar que se combinó y se hizo un dulce que ahora a muchos, a mí sobre todo, nos encanta. El chocolate que comemos ahora es una combinación de la comida de los europeos con los mexicas. De eso pueden hablar en su maqueta. Ustedes deciden, solo una maqueta. ¿Sale? A trabajar. En geografía, en la semana del 8 al 12 de marzo, vamos a hablar acerca de los productos pesqueros y los productos forestales. Para ello vamos a observar el atlas. En la página 50 del atlas tenemos un mapa que se llama Pesca y Acuicultura. Aquí encontramos los principales productos pesqueros y además los estados en donde hay mayor producción pesquera. Obviamente estos donde hay mayor producción están en las orillas de nuestro país porque allí está el mar. Y vamos a buscar los 4 estados que tengan mayor producción pesquera. Además, los 5 primeros productos que más se producen en nuestro país. Posteriormente nos vamos a ir a la página 51, a la producción forestal maderable. Aquí vamos a anotar las 5 especies más importantes que nos dan productos forestales, además de las 4 entidades que tienen más alto
más alta producción forestal en nuestro país. Y eso sería todo lo que vamos a buscar en geografía. En formación cívica y ética vamos a trabajar con el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Si saben que se celebra ese día, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con el tema de igualdad para las niñas y mujeres. Y vamos a hacer un dibujo. Recordemos que hablamos hace poquito de la equidad entre mujeres y hombres, de la no discriminación o de la discriminación por género. Bueno, vamos a pensar en una situación en la que las mujeres no son vistas de manera igual que los hombres. Y no solo eso, sino que son discriminadas. Vamos a dibujar esta situación en media hoja. Luego, en la otra mitad de la hoja, vamos a dibujar la misma situación, pero ¿cómo lo resolverían? ¿Qué es lo que sí pueden hacer las mujeres en estos casos? Ya no en un caso de desigualdad, sino de igualdad con los hombres. Hay que colorear esos dibujos. Y me voy a seguir con educación artística, porque en educación artística también vamos a hablar del mismo tema. Vamos a utilizar esta misma situación que pensaron para las mujeres, esta situación de desigualdad. Y vamos a tratar de escenificar las partes de su dibujo, pero esta vez ustedes, y quizá le pidan ayuda a alguien, o quizá utilicen sus muñecos, o quizá utilicen sus muñecas, o sus soldados, no sé qué puedan utilizar. En casa vamos a buscar los elementos que podríamos usar, hasta títeres podríamos poner para escenificar esa situación. Primero vamos a escenificar la primera parte, donde son discriminadas ya sea las niñas o las mujeres. Y después vamos a escenificar la situación en donde ya no hay desigualdad. También podemos utilizar títeres o nuestros muñecos, o si tenemos alguna persona que nos pueda ayudar a escenificar. Podemos hacer uso ahora sí de todo y de todos los que tenemos en casa, si se dejan, claro está. Bueno, pidamos ayuda entonces a todos los que viven con nosotros para que podamos hacer esta escenificación y podamos seguir celebrando el Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? Ahora sí, a trabajar entre todos. La última materia que vamos a trabajar esta semana es educación socioemocional. En ella vamos a hablar de la repulsión. La repulsión es un grado más allá de lo que era el asco que apenas vimos hace unos días. Vamos a tratar de pensar en la repulsión a sustancias tóxicas. ¿Por qué? Porque no debemos consumirlas. Vamos a buscar en casa en el diccionario lo que significa repulsión, repulsivo, sustancia tóxica o simplemente tóxico. ¿Para qué? Para saber que las sustancias tóxicas pueden ser un peligro, pueden provocarnos hasta la muerte, algunas de ellas. Así que vamos a preguntar a papá, mamá, a los que viven con nosotros en casa, ¿cuáles sustancias de las que tienen son tóxicas? ¿Cuáles no debemos consumir? ¿O cuáles nos pueden provocar algún daño aunque no sean precisamente o totalmente tóxicas? Ya que hayamos visto eso, vamos a elegir 2 de las sustancias tóxicas y vamos a anotarlas en el cuaderno. Asimismo, escribiremos cuáles son los riesgos que puede tener el consumir alguna de estas sustancias. A lo mejor nos podemos enfermar del estómago, nos puede lastimar el hígado, el esófago, nos puede crear algún vicio. ¿Qué consecuencia tendría el consumir estas sustancias tóxicas? Las sustancias, sobre todo aquellas que están en casa. Estaría bien preguntarle a papá, mamá, a las personas adultas que están con nosotros, ¿cuáles son esas sustancias
que nosotros no debemos ni tocar siquiera. ¿Sí? Entonces, a trabajar. Con esto, concluimos el trabajo de la semana 8 al 12 de marzo en cuarto grado. Nos vemos, cuídense mucho, no salgan de casa. Bye.